Lo que pasa es que también, por ejemplo, si por ejemplo la oposición de derecha, digamos, la oposición más reaccionaria, más conservadora, ha presentado proyectos, por ejemplo, tengo el de la boleta única, y yo la verdad que también lo acompañaría, porque mejora mucho la situación y elimina la capacidad que tiene el sistema de punteros y de prebenda. Entonces, ahí me parece que hay que indudablemente tratar de ir articulando y de ir unificando el espacio progresista, de centroizquierda, nacional y popular. Eso no cabe ninguna duda. Y al mismo tiempo hay que tratar de sostener 2 o 3 grandes políticas de Estado, ¿no? Porque Delía decía sin PJ y hablaba de los traidores. ¿Sabe qué pasa? Que los traidores no aparecen después del domingo. Los traidores... Los intendentes... La primera vez que me engañas es culpa tuya, la segunda ya es culpa mía. Claro. Viejo dicho árabe, ¿no? Claro. ¿Vamos a escuchar a Sabatella? Dale. Donde vos sabés que nosotros tenemos una opinión, que creemos que hay cosas que ha planteado este gobierno, este proceso que vivimos, que en términos de su agenda pública nosotros compartimos, pero que hay muchas cosas que no, y además lo que ha quedado claro es que no solamente hay que sostener buenas ideas, sino que hay que hacerlo bien, y entonces se discute de qué forma, con qué contenido, no solamente el contenido, sino la forma, con quiénes, de qué manera, entonces todo eso es importante. Entonces creo que va a haber un debate donde algunos querrán utilizar también esta suerte de crítica a una metodología claramente del gobierno, donde hay claramente una voz que se ha opuesto a esto, también para cuestionar algunas cuestiones que yo creo que son importantes sostener. Entonces creo que va a haber una discusión ahí, ¿no? Hay algunas cosas que hay que cambiar profundamente y la voz de la sociedad demuestra claramente que este país tiene que cambiar. Creo que hay una lógica de hacer política, una cultura política democrática, ciudadana que hay que construir. Es muy importante eso, hay como un reclamo de construir algo distinto, algo nuevo, y creo que nosotros lo expresamos, pero también hay cosas que yo creo que hay que defender, sostener y proteger, y que no haya algunos que aprovechando este reclamo genuino de bronca y de cambio de muchos temas, quieran también utilizarlo para cambiar cosas que yo creo que el país necesita sostener y profundizar, como la recuperación del rol del Estado, las políticas de integración regional, la perspectiva de derechos humanos. Claro, cambiar sin retroceder. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos un pensamiento muy parecido con Sabatella en este aspecto, ¿sí? ¿Por qué concuerdo. crecen las instancias que ustedes están llevando adelante? ¿Por qué dieron este impacto electoral? ¿Por qué tuvieron un desarrollo? ¿Qué espera la gente? Hoy es muy difícil, cuando uno habla de la gente, es decir, cuando uno tomaba, por ejemplo, el pueblo, en la primera época del peronismo, el pueblo era mucho más homogéneo que ahora. Hoy la sociedad está muy fragmentada y vota por distintas razones. Bueno, yo creo que en la Argentina hay un problema cultural, así, hay todavía cosas que arrastramos que son muy culturales, digamos, ¿no? El peronismo es una de ellas, el peronismo como concepto, no como partido político. ¿Lo ves como un problema o como una virtud de la sociedad? No, lo veo como una realidad cultural que tiene cosas a favor y cosas en contra, es decir, lo que expresa el peronismo como sensibilidad, como movimiento social, como fuerza de las masas, eso es una cosa que hay que tener a favor. El problema es que en nombre del peronismo se pudo llevar adelante un proyecto neoliberal en los 90 y un proyecto antiliberal en los 2000, digamos, y para las dos cosas hubo una misma base social. Entonces ahí hay un problema, digamos. Es decir, como sujeto es importante. Ahora, a ese sujeto hay que ponerle contenido, hay que ponerle proyecto. Una pregunta en dos. Ahora, hay otra cosa que también es cultural en la Argentina, que es el antiperonismo. Que tiene un vigor importante. Sí, a partir de yo creo que ahí con la 125 resurgió, ya venía de alguna manera gestándose en la campaña del año 2007, la que gana Cristina, que yo me acuerdo periodistas de primer nivel, digamos, haciendo campaña con el precio del tomate, que era una cosa para la señora gorda, ¿no? La señora de Barrio Norte. Además sectores medios que se han involucrado en críticas sobre elementos que los benefician. Pero claramente, bueno, a eso me refería, eso es duro, a esa gente que te dice que vos la ves que le va bien, dice, ay no, pero a estos hay que sacarlos, y estos
son los que de Promovieron alguna manera un hicieron que crecimiento a él le de fuera bien, que tuviera el coche con la chapa H, con la chapa I, la 4x4, la qué sé yo, pero te dicen a estos hay que sacarlos, ¿no? Y ahí hay una cosa cultural, ahí no hay una cosa racional en la Argentina. Vos que conocés de tiempo atrás la situación del radicalismo, ¿le ves posibilidades de reorganizarse? Porque hablábamos de una identidad histórica que es muy importante en el pueblo argentino. Hay otra identidad histórica que tiene tal vez más años que la del peronismo. ¿El radicalismo tiene posibilidad de reconfigurarse en una nueva unidad? Si yo hubiera pensado alguna vez que el radicalismo tenía alguna posibilidad, me hubiera quedado en el radicalismo. Yo hace 15 años ya que me fui del radicalismo, pensando en su agotamiento histórico. Pone concejales, eso sí, concejales, diputados, sí. Hay una estructura rentada, pero hay muy poca posibilidad de enamorar. Ahora, es cierto que a veces hay algunos fenómenos mediáticos, digamos, como los medios hicieron la interpretación del momento histórico de la muerte de Alfonsín, por ejemplo, hizo que el radicalismo pegara, se usó. Es decir, yo con todo el respeto y hasta cierto afecto que le tengo a Ricardo Alfonsín, para nosotros es Ricardito, ¿no? Nunca hubiera imaginado saludar en las escalinatas del Congreso como si fuera Churchill, digamos. Claro, claro. Y encima los medios le pusieron a Alfonsín, con todo, lo digo desde el respeto histórico, no hago tribuna política, sí análisis político. Lo encasillaron a Alfonsín en una condición que no era la condición principal de Alfonsín. Alfonsín no era un tipo así, Juan 23, digamos, claro, ¿no? Claro. Dialoguista. Claro. En su momento tuvo que dialogar. Ahora, cuando Alfonsín va a Reagan en la Casa Blanca, cuando lo pone a Grispun, cuando denuncia el pacto militar sindical, Alfonsín confrontaba, digamos... Tuvo garra. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como en este momento lo que había que poner era el rasgo... Criticar al gobierno por criticar el rasgo elevación. confrontador y conflictuador permanente de Kirchner, entonces le construyeron la contrafigura de un Alfonsín dialoguista, digamos. Entonces eso levantó al radicalismo, le hizo levantar unos puntos, los hizo ilusionar con que podían ser la alternativa, y la alternativa de gobierno sigue siendo peronista. Finalmente, Carlos, ¿qué debería hacer el gobierno nacional en estos 2 años, a tu entender? ¿Cuáles serían los ejes de planteo a futuro para poder avanzar sin perjudicar a sus propios votantes? ¿Vos crees que yo no sé si te va a gustar lo que te voy a decir? No, voy a ser absolutamente franco. No es lo que yo quiero, es lo que yo olfateo. Vos sabés que me parece que haga lo que haga es tarde. Es tarde. Es que me parece que hubo un quiebre ya. ¿Qué podría ser? Y bueno, no sé, cambiar por ejemplo, en lugar de cambiar a Jaime, porque le fue mal en Córdoba, cambiar la política de transporte y dejar de darle subsidio a las empresas para que después le devuelvan una parte en retorno. ¿Qué problema? Porque eso no es progresista. No aparecen relevos fuertes. Y bueno, pero que no aparecen relevos porque ahí hay otro problema, que es la incapacidad de formar cuadros y de enamorar desde otro lado. Por eso hubo que hacer jugar a los intendentes, porque nadie jugaba si no se jugaban el pellejo de ellos, y ni aún así tuvieron los resultados que pensaban. Por eso digo, desgraciadamente, en una línea de integración latinoamericana, de derechos humanos, de intervención del Estado, por ejemplo, yo voté leyes de Recalde, que fueron todas en favor de volver de aquella flexibilidad de los 90 a la ley de contrato de trabajo, todas leyes progresistas. Aún dentro de ese marco se cometieron tantos errores que se produjo un quiebre, porque si no, Gabriel, un presidente que hace un año y medio, se fue de la presidencia con el 70% de popularidad, y que tuvo un crecimiento de 8 puntos de la economía acumulado durante 5 años, y que tuvo una oposición desarticulada, y llegó a esta situación, digo, no es culpa mía, con todo lo que yo pueda asumir de autocrítico, digamos, entonces no sé si están dispuestos a hacer lo que se debe hacer para recuperar el camino perdido, no lo sé. Carlos Raimundi, muchas gracias. ¿Tenés expectativas sobre el destino de Gimnasia Esgrima La Plata? Sí, yo creo que si nos quedamos en primera empezamos el torneo que viene ya con otra perspectiva. Te vamos a volver a convocar por estos temas y por los otros. Gracias. Una pausa y vamos con el bloque internacional aquí en La Señal.